Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso, como cada martes, estar con la buena gente que nos ve y que afortunadamente cada vez más seguidores tiene esta tertulia ciudadana. Recuerdo que estamos en directo riguroso desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y tenemos dos temas para tratar en el día de hoy, aunque algunos, ¿no veis?, ya están mostrando los mensajitos que nos quieren indicar. Hay mucha actualidad. Hemos elegido dos temas que espero sean de su agrado. Vamos a hablar de Gaza. Ay, Dios mío, los palestinos y Gaza. Y también vamos a hablar de las encuestas. Pero preceptivamente, lo primero, saludar a los tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos y soleados y estupendos días. Muy bien, ¿y el libro? Pues el libro a la espera de que tengamos la autorización municipal correspondiente y podamos hacerlo, a ver si el centro cívico termina yo los pequeños problemillas que parece que tiene. Creo que se emocionó usted ayer, ¿no?, cuando el concejal de Argamasilla dijo que su libro favorito era el de Manuel Tabas. Efectivamente, y además un libro que tienen todos mis compañeros de aquí. La bestia que llevo dentro. La bestia que llevo dentro. Libros de relato, son 20 cuentos cortos. Oye, pues eso es emocionante, ¿no? Hombre, naturalmente. Y que eso es ser profeta en tu tierra. Bueno, aunque yo no nací allí, pero hay muy poca gente que sé que es profeta en su tierra. Don Pollito, por favor, ustedes, pues... Don Julián y además una Gómez, entrevista muy bonita, muy... Muchas gracias por la parte que me toca. No, es que se abrió ese muchacho y emocionó. Se abrió el muchacho. Don Julián Gómez, buenos días. Muy buenos días. La verdad es que don Manuel Tabas, desde que sacó la bestia que lleva dentro, está un poquito blandengue. ¿Me vas a permitir que haga dé una primicia? No voy a hablar del área sanitaria, porque quiero dar buenas noticias, entre otras razones, del área sanitaria de Puerto Llano, pero sí voy a decir dos buenas noticias. La primera, algo que ya es conocido, es que ya se ha recibido en el Ayuntamiento de Puerto Llano el documento de rescisión de contrato con la empresa. Sí, ha sido público y notorio y lo hemos comunicado en los informativos. Aunque, bueno, lo del parking no cuadra, porque tú no puedes estar haciendo una obra abajo y arriba tener camiones y demás en un sitio donde no está permitida todavía la obra o no está licitada. Es muy complicado eso que están diciendo, pero bueno, yo voy a la otra mejor noticia, porque esta no era una noticia, ya se conocía. No era primicia, obviamente. Pero ahora sí voy a la primicia. Yo esta mañana estaba dando mi paseo matutino, he pasado por mi fuente agria y he visto unos señores allí trabajando. Llevado por mi inquietud periodística, o curiosidad en este caso... Pues ¿Malsana? He preguntado, digo, oye, que están cambiando las luces de la fuente, porque había gente a la que no le gusta que pusieran las luces azules. Digo, ¿están cambiando las luces de la fuente? Dice, no, están mirando todo lo que se refiere a la instalación eléctrica de la fuente. Digo, ¿es que está mal o tiene algo que ver? Dice, no, es que Iberdrola ha hecho un regalo a Puerto Llano relacionado con la fuente agria. Y con esto le estoy dando una primicia y ahora se la doy yo a nuestros espectadores. Muy bien, pues muy agradecido. Y oyentes. Don Félix Calle. ¿Qué tal? Muy atareado, ¿no? Pues me alegro de las buenas noticias, ¿no? Y ya esperando a ver si de una vez Manuel Tabas presenta el libro. Creía que va a dar lugar a que lea el libro antes que tú lo presentes. Eso es verdad. Creía que ibas a decir a ver si de una vez comienzan las obras del paseo. No, yo ahí no me meto. Don Manuel Olarco, buenos días. Pues buenos días, muy contento de estar aquí y ahora, con permiso del director, voy a hacer unos saludos, a leer un poema. Lo haremos en varias partes, ¿verdad? De San Valentín. No todo seguido, ¿no? Porque si no se va a estar usted media hora aquí. No, que va a estar un poco, en un minuto me lo ventilo. Venga, pues adelante. Si se lo ventila en un minuto, entonces, como pues tantas nada, otras cosas. Esto va con adelanto para el día de San Valentín. Es un poema al amor. Y antes de esto quiero saludar a mi nieto Manuel Alarco de Jesús, que nació el día 14, el Día del Amor. El Día del Amor. Y a mi paisano y amigo Santiago Capa, que el pobrecillo está un poquitín pachucho, que vive aquí en Puerto Llano, para que se recupere. Ánimo, Santiago. Bueno, amor humano. ¿Qué es el amor? La ausencia de egoísmo. El querer a otra y a otro más que a ti mismo. El amor es tan fuerte y tan poderoso que está por encima del sexo. El amor
de él hacia ella, el amor de ella hacia él, el amor de él hacia ella y el amor de ella hacia ella y toda clase de amor humano, siempre que sea querido y consentido, y dentro del respeto y el deseo, el amor de juventud, el amor de adultos y el amor en la vejez, que es en la que yo me encuentro, como mucho más. Viva San Valentín y viva el amor. Pues que viva el amor y viva Pollito. Y A continuación voy a dar lectura a unas peticiones que me han hecho los médicos de primaria, de cabecera. Me piden que desde esta tribuna hable sobre la manifestación próxima que va a haber en Madrid. Y entonces pues yo le pregunté cuáles son sus reivindicaciones. Y la verdad es que me dejaron bastante atónito porque están trabajando en unas condiciones bastante malas. Entonces me dijeron que lo más... Hay muchas cosas, pero ya vamos al grano, vamos al grano. Los médicos, en resumen, lo que quieren es, dentro del Estatuto del Funcionario, quieren un estatuto propio donde se recojan todas sus reivindicaciones, mejoras, derechos y deberes. Y, lógicamente, lo quieren negociar con la ministra, como es lógico y natural. Quieren que las horas extras de las guardias se paguen igual que al resto de los trabajadores, porque las pagan por debajo de la hora ordinaria, las horas extraordinarias que echan. Entonces, otra queja que tienen son los médicos residentes, que los médicos residentes tienen 4 o 5 años según especialidad, y después, antes de este proyecto de ley, se podía ir directamente a la privada. Pero ahora el proyecto de ley quieren que trabajen para la sanidad pública otros 5 años más, con lo cual ellos no están de acuerdo. Yo, como usuario de la sanidad pública, me interesa muchísimo que la sanidad pública tenga médicos buenos, pero como sindicalista y es trabajador, pues me parece muy bien que ellos aspiren a más y se quieran ir a la sanidad pública el que quiera. Entonces, yo a ellos que les he aconsejado, pues como sindicalista les he aconsejado que hagan su derecho constitucional de manifestación y una vez hayan ido a la administración a Madrid, independientemente del éxito que tenga o no, pues que enseguida llamen a la ministra y se pongan a negociar tanto este estatuto que ellos necesitan, estatuto propio que ellos necesitan, como las mejoras que necesitan ellos y la sanidad pública en particular. Muy bien, pues muchas gracias, don Manuel, que ha cumplido con lo que había prometido a este colectivo. Don Florentino López, buenos días. Buenos días, Julián. Le echamos en falta la semana pasada. Bueno, estuve con un viaje del Inserso, un viaje maravilloso. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Si se puede saber. Hicimos un circuito cultural en la provincia de Alicante. Yo animo a todos aquellos que estén en condiciones que se apunten legales al Inserso primero. De hacerlo, que se apunten al Inserso y participen en estos programas, que es donde más se aprende. Se ve, se escucha y no se toman apuntes. Don Escolástico González, buenos días, Buenos días, y gracias por venir porque sé que estás un poco pachucho. Un poquito tocado de ánimo. Y se te nota no, un más poco. que de ánimo físicamente, ¿no? Sí, ya lo sé. Pues ánimo. Muchas gracias. Son gajes del oficio. También. Bueno, pues dicho y presentado los tertulianos, vamos con el primer tema que se llama Gaza. El primer ministro israelí, Netanyahu, aplaude la idea de Trump sobre Gaza, la principal ciudad, por cierto, del Estado palestino, con la propuesta de la expulsión de los palestinos y la creación de una ciudad o franja turística o resort. Pregunto, y voy a empezar por Manuel Tabas, ¿esta postura obviaría la idea de los dos estados en esta franja? ¿Se saldrá con la suya Trump enterrando la creación del Estado palestino? ¿Puede el mundo permitir la expulsión de los palestinos y exigir, como ha hecho España, la acogida de palestinos? Porque nos han dicho no, que los palestinos se vayan todos a España, ¿no? Y Trump está contra el mundo. ¿No es posible que el mundo debiera estar contra Trump? Adelante. Pues quizás, pero vamos a hablar bien. Lo de ocupar Gaza, o mejor dicho, que ocupe Gaza el ejército israelí y después los americanos se ocupen de reconstruirla, naturalmente haciendo una limpieza étnica, desplazando a la población
de sus tierras y de sus casas y convirtiendo ese territorio en una zona turística, es algo que yo, sinceramente, creo que no lo puede hacer. Una cosa es que quiera hacerlo y otra cosa es que no pueda hacerlo. Y te voy a dar las razones. Allí en América, por ejemplo, esto sería un reverse, es decir, echar marcha atrás, como ya lo ha hecho tanto con México como con Canadá. Ha puesto primero aranceles, pues lo ha quitado. Aquí en España lo podíamos... No los ha quitado del todo. Bueno, bajado. de momento ha dado un mes. Sí. Pero ya veremos a ver si después cumple volviéndoselo a poner o no. Bueno, pues eso traducido a España pues sería o un cambio de opinión o hacer de la necesidad virtud. Dicho esto, para que intervenga Estados Unidos en el extranjero requiere que el Congreso se lo apruebe. Bien es cierto que el Congreso de los Estados Unidos ahora mismo es republicano, pero los republicanos no están en aventuras exteriores. Puede hacerlo como misión humanitaria y pasar por encima del Congreso e incluso hacerlo a las bravas y decir paso del Congreso. No solo lo han hecho los republicanos, lo han hecho también mandatarios demócratas. Pero estaría muy mal visto. ¿Por qué? Porque allí hay 2 millones, ahora se llaman gazatíes, pero son palestinos, 2 millones de personas que indudablemente alguien tiene que acogerlos. Y los países árabes del entorno no quieren entrar en la labor de acogerlo. Y no solo eso, que incluso... ¿Y por qué quiere Netanyahu que vengan a España? Porque aquí tenemos un paraíso terrenal, no tenemos zona turística. España es un paraíso terrenal, donde prevalece la comida, donde prevalece el sol, donde prevalece todo. Esto es un resort. Entonces, siguiendo con mi argumentación, ni siquiera la Liga Árabe quiere entrar en esa aventura. ¿Por qué? Porque ahí se podría establecer una guerra de guerrilla, pues ten en cuenta que de los 2 millones muchos pertenecen a Hamas o son simpatizantes Hamas, y además interveniría también la Yihad Islámica y habría muertos. Y lo peor que ven los americanos es que vengan ataúdes de sus soldados de regreso hacia América. Entonces, es muy difícil que se haga. Después también tenemos la ONU. La ONU está totalmente en contra. En la ONU tenemos países, sí, ya sé que la ONU muchas veces no sirve para nada, pero bueno, ahí tenemos 2 países como son Rusia y China. Entonces, ¿cómo puede justificar Estados Unidos que diga que la limpieza étnica que están haciendo los rusos en Ucrania, que no la han aprobado y que ellos hagan lo mismo con los gazatíes, en este caso con los palestinos? No se vería bien, pero claro, para los rusos sería estupendo. Decían, oye, pues tú ocúpate de Gaza que yo me ocupo de Ucrania. Y los chinos dirían, pues yo me ocupo de Taiwán y también echo a los taiwaneses. Y por último tenemos a nuestra Unión Europea, cuyo nuestro presidente quiere ser el adalid contra Trump. Pero la Unión Europea, a Trump, pues le importa poco y desgraciadamente a nuestro presidente le importa aún menos. Tenemos a Francia, que también puede vetar esa resolución en las Naciones Unidas, donde se debería llevar esa intervención y demás. Y Inglaterra, que aunque ya no pertenece a la Unión Europea, es el amigo americano, entonces, pues bueno, se pondría de lado. Con todas estas premisas, aunque Trump quiera hacer eso, es imposible desde mi punto de vista de llevarlo a cabo. Por lo tanto, creo que no lo hará. Escolástico González. Bueno, buenos días. Yo, que no lo decía el otro día cuando mandaste los temas de la tertulia, que no soy antisemita, sino todo lo contrario, y que he seguido la vida de los judíos fundamentalmente en el último mitad de siglo del año pasado, después de la Primera Guerra, incluso moviéndome y viajando por Europa para conocer un poco cuál fue la situación del Holocausto y cómo lo vivieron. Tengo que reconocer que lo que ha sucedido con Gaza no está muy lejos de lo que hicieron los nazis con los judíos. Absolutamente nada. O sea, matar 45.000 personas, destruir ciudades enteras, matar a niños y expulsarlos de su tierra es lo mismo que hicieron los nazis con ellos. Un partido ultraderechista judío como es el que hay, además por una persona que estaba sujeta a procesos judiciales y que la guerra ha sido un huir hacia adelante para mantenerse en el gobierno como era Netanyahu, me parece que hemos llegado a unos niveles de falta de humanidad en este siglo actual tremendo. Pero ya, si eso fue todo una sinrazón, la guerra de Israel contra Gaza,
en algo que estaba pacífico. Teóricamente, desde el 48 que se crean Israel, se crea Gaza y Cisjordania, Israel siempre intenta ocupar territorios, ¿no? Pero nunca de la manera y con la intensidad que lo ha hecho ahora. Pero si sin razones la guerra que ha ocasionado, sin olvidarnos, que no quiero olvidarme para que nadie pueda pensar que es que tengo algo contra los judíos, sin olvidarme del atentado inicial que provocó la situación, que murieron 1.200 personas. No me quiero olvidar de ello, no me quiero olvidar de ello. Pero la respuesta es más que desproporcionada, porque no es solo la respuesta bélica, es arrasar la ciudad entera. Si eso estaba mal desde el punto de vista de la guerra, lo que viene a hacer Trump ahora, y junto con Trump algunas otras personas que están a su alrededor, de querer convertir Gaza en un resort turístico, de expulsarlos, de hacer la limpieza étnica, de mandarlos a Egipto u otros países árabes para hacer de ello una ciudad negocio, y que encima Netanyahu diga, cuando volvió de Estados Unidos antes de ayer, que estaba ante la decisión histórica más importante que se había podido producir con relación a Israel, porque Trump le había dicho en lo que se iba a convertir, esto me parece que ya hemos perdido el sentido. Hemos perdido el sentido, es decir, y si esto está sucediendo ahí, lo que pueda suceder de aquí en adelante, me da miedo, sinceramente me da miedo, porque no puede ser que una sola persona, que sea el presidente de los Estados Unidos, se invista o se arrogue tales poderes como poder hacer lo que va a hacer en Gaza o lo que pretende hacer en Gaza, pero que tampoco se arrogue poderes como lo que va a hacer con Ucrania. Es decir, donde hemos estado defendiendo los europeos el derecho internacional, precisamente para que no se pueda producir la ocupación por la fuerza, como fue la parte de Ucrania invadida por Rusia, y él ahora viene a prescindir de los europeos para negociar precisamente con Putin, y decirle, bueno, lo que ya se quedó, déjaselo, no pasa nada, y que negocie al margen de la propia Unión Europea. Pero miedo me da lo que pueda suceder en el futuro. Pero es que además estamos contribuyendo por mucha parte de la sociedad y por muchos partidos políticos a blanquear las decisiones que toma Trump en el mundo. Acabamos de ver cómo en esta semana se acaba de producir una cumbre de líderes de la ultraderecha europea con Abascal, con Orbán y con otros, donde precisamente lo que hacen es celebrar la victoria de Trump, celebrar las políticas de Trump, para subirse a rebufo de sus propios intereses, es decir, subirse a rebufo de la política de Trump. Bueno, ahí la para posición de conseguir sus propios Orbán y intereses, Meloni posiblemente sea contraria a la Unión Europea y a favor de Trump, lógicamente. Ya, pero lo que está claro es que vivimos en Europa, que además llamarse patriotas por Europa, cuando sabemos lo que es Europa y lo que han sido las naciones que conforman la Unión Europea, es reírse de todos nosotros, es estar diciendo una cosa y haciendo lo contrario, Julián. Julián Gómez. A mí con este tema no me apetece hacer un discurso político y me apetece centrarme en lo que nos preguntas. Nos preguntas, en primer lugar, si la postura de Trump obviaría la idea de dos estados en esa franja. Está clarísimo que la obvia. O sea, la postura de Trump cambia el concepto de estado que tenían el Estado de Palestina, de la Franja de Gaza, de Cisjordania y de Jerusalén. O sea, en cuanto que Gaza ya no forma parte de estas tres lugares que ellos tenían seleccionados para su Estado, cambia el concepto de Estado. O sea, eso está clarísimo. Pero, por otra parte, yo creo que no se va a poder producir lo que Trump pretende, por una sencilla razón, porque vulnera acuerdos, tratados y la legalidad internacional, y además porque no tiene ninguna base en el derecho internacional, y puede, además, lo que están haciendo de expulsar de allí a los gazatíes, porque es una expulsión en toda regla, lo que pretenden hacer, puede ser un crimen de lesa humanidad. Yo aquí me iría a las palabras de Omar Shaker, director de la Organización de Derechos Humanitarios para Israel y Palestina, cuando dice
cuando el desplazamiento forzoso se produce como parte de una política de Estado y con intención, puede representar un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Por otra parte, también Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha dicho que el derecho internacional es muy claro. La autodeterminación es un principio fundamental y debe ser protegida por todos los Estados como la Corte Internacional de Justicia. Y, finalmente, hay que tener en cuenta también lo que ha dicho el ministro de Exteriores de Egipto, que ha dicho que los países árabes rechazan el plan del presidente estadounidense de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza a otros países y que hay pleno apoyo de los mundos árabe e islámico, así como de la comunidad internacional, a la presencia de palestinos en Gaza. Este hombre, además, subrayó la urgencia de iniciar la pronta recuperación y reconstrucción de Gaza con la presencia de los palestinos, a la luz de su apego a su tierra y su rechazo absoluto al desplazamiento. Y, por otra parte, bueno, pues hay que decir que si se desaloja Gaza de sus habitantes, aunque no se vayan todos, se trata de una limpieza étnica. Ya no voy a entrar en comparaciones, no hay que entrar en comparaciones, se trata de una limpieza étnica. Si tú expulsas de su terreno a unas personas que estaban allí ocupándolo porque una organización terrorista que ha sido la que ha manejado todo el cotarro en esta franja de Gaza últimamente, desde que resultaron elegidos, pues de todas formas, a pesar de eso, ese es un problema que tienen que solucionar ellos. Los israelíes tienen que controlar a estos avances terroristas que han provocado los asesinatos que provocaron en su terreno y que después provocaron los asesinatos, los miles de asesinatos que se provocaron en Gaza, pero es un problema de ellos. Aquí lo importante es que aquello no se convierta en un resort y que Donald Trump se convierta en un promotor inmobiliario, que es lo que parece que quiere hacer. Florentino López. Buenos días. Hoy Julia descansa. Me ha dicho, da tú la cara que el problema es muy gordo, ¿no? Y yo empezaría recordando un hecho histórico, de la historia contemporánea. Marzo de 1999, junio de 1999, la OTAN bombardea Belgrado, 3.000 civiles muertos, y lo justifica ante la comunidad internacional diciendo que Serbia iba a producir una limpieza étnica en Kosovo. Se convierte la OTAN en un superhéroe, bombardea Belgrado y, repito, entre 3.000 y 5.000 muertos civiles. ¿Se imaginan que la OTAN bombardea Israel después de haber matado a 45.000 civiles en Gaza? No. Claro que no. ¿Por qué hace Israel eso? Y yo no soy tan optimista como algunos que han dicho, Trump no lo va a hacer. ¿Alguien pensaba la magnitud de la tragedia en Gaza? No, nadie pensaba que la tragedia en Gaza iba a tener esa magnitud. ¿Pero por qué lo hacen? Porque Israel se siente impune. Puede actuar con absoluta impunidad. La comunidad internacional mira para otro lado y habría que analizar la respuesta de esta comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea, ante este conflicto y ante esta idea paranoica de primero los matamos, después destruimos sus ciudades, ahora los echamos y convertimos Gaza en marinador. La respuesta internacional ha sido muy tibia, sobre todo la respuesta europea. ¿Por qué es tibia? Muy sencillo, porque Europa está subordinada a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Le compramos el 70% del armamento. Y porque en Europa está la quinta columna trumpista, Orbán, Meloni, Le Pen, y no sabemos lo que ocurrirá en Alemania. Que a Trump, a Israel, le importa un comino el derecho internacional. Le importa nada lo que diga la ONU, porque evidentemente se creen impunes. Como decía Escolástico, el mundo se va a repartir
entre Estados Unidos por un lado, Putin por otro y China sacando la cabeza. Y realmente vivimos una situación de un mundo loco, sin rumbo, podríamos decir, sin objetivos, y que obvia los derechos más elementales de la humanidad, que es el derecho a la vida, el derecho a vivir en una tierra y en un techo que ha sido siempre tuya. Félix Calle. Yo voy a ser muy breve porque además es que tengo muy claro este tema, ¿no? Trump tiene un cambio de criterio, porque en su anterior mandato dijo que estaba a favor de 2 estados, el palestino y el israelí. Va a cambiar de criterio. Lo que pasa es que este cambio de criterio es muy grave para el mundo. Este tipo, pues, tiene un estilo, yo diría que gangsteriano, de gángster, típico gángster. Tiene una historia empresarial que ha sido, y es esa, para él no existe ningún tipo de norma, ningún tipo de regulación. Ya lo conocemos hace muchos años, ¿no? Mirad un poquito la historia de Trump, veréis cómo ha llegado donde ha llegado y qué es lo que ha hecho y qué ha dejado de hacer. Veréis si es un gángster o no es un gángster. Lo que pasa es que ahora es presidente de Estados Unidos, que no es poco. Ahora resulta que quiere, pues, quiere jugar, como decía un amigo periodista, al Monopoly en Gaza. El juego del Monopoly, que es lo que le interesa a él. Pero pasa que se hace con seres humanos. Me parece tan despiadado que me dan ganas de vomitar. Y lo digo sinceramente. Quiere convertir un lugar que ya está calificado como genocidio por la mitad del mundo más la otra mitad, pues en grandes mansiones de lujo para no pagar impuestos. ¿Pero qué clase de inhumanidad es esta? ¿Pero cómo podemos consentir esto? Estamos reclamando a la Unión Europea. La Unión Europea es menos unión que nunca. Yo ya dije hace muchos años, escribí un artículo que lo llamaba Desunión Europea. Hace muchos años que lo escribí. Y ahora es más desunión europea. No hay lo que hay que tener, porque hay media intereses económicos, lógicamente, para hacerle frente a este individuo. ¿Qué hacemos con los 2 millones de gacetíes? Que lo quiere expulsar. ¿Qué son? ¿Ovejas? ¿Cabras? ¿Vacas? ¿O qué pasa? ¿Que lo mete en un camión? ¿Los manda para algún sitio? ¿Esto qué es? Hay pocas veces que he visto tanta deshumanidad. Sí, hace muchos años sí, pero recientemente no sé a dónde va este mundo tan moderno, cuando permitimos tanta deshumanización. Bueno, decís que, que lo mismo es que luego no hace lo que él está diciendo. En el fondo, confío que sea, pues, un perro más ladrador que mordedor, porque si no, nos va a correr un pelo muy malo, pero en el mundo entero, no solamente en Europa. A mí me preocupa Europa porque soy europeo. Yo ya dije en la tertulia de la semana pasada que yo no iba a blanquear a Trump, ni muerto lo voy a blanquear. Por favor, vamos a mirar la historia de Trump. ¿Cuál ha sido su trayectoria empresarial? Un ejemplo, para que veáis lo gángster que es este tipo. Cuando construyó las Torres Trump, contrató a 200 polacos ilegales, cobrando un salario, por supuesto, muchísimo inferior al que cualquier norteamericano. Pero es que además desmontaron lo que había con estos paneles que eran que ahora es tóxico, ¿cómo se llama? Del amianto, sin protección ninguna. Se ha cargado a todos los socios que se ha tenido que cargar para llegar donde ha llegado. ¿Pero qué esperamos de este tipo? Solo que ahora, pues, presidente de los Estados Unidos, como he dicho antes, que no es poco. Pero estamos en manos de este individuo, que es un gángster. Y lo seguiré diciendo. Es un gángster. Y de un gángster se puede esperar cualquier cosa. Los judíos podrían usar campos de exterminio para terminar con los gazatíes, dice el primer WhatsApp de esta mañana. Adelante, Manuel Alarcos. Bueno, pues yo he estado repasando un poco esto y todos aquí en esta tertulia condenamos cuando Hamás hizo la masacre de Israel. Y entonces quiero hacer una comparación entre varias bandas terroristas. Entonces, ETA, 850 asesinatos y 2.600 heridos. España no entró a sangre y fuego en el País Vasco. Terrorismo del IRA,
4.000 muertos y 47.000 heridos en 30 años. El ejército británico no entró en Belfast a sangre y fuego. Terrorismo de Hamás. Masacre del día 7 de octubre de 2023. 1.400 muertos y 251 heridos. Es para buscar la proporcionalidad. En base a esto, represalias sobre Gaza. Los seres humanos, yo entiendo que valemos todos igual, vivos y muertos. Pero no es así. Porque esta justificación de un terrorismo grave, muy grave, pero menos dañino que estos anteriores, ha dado lugar a arrasar, asesinar y masacrar a más de 50.000 ciudadanos palestinos. O sea, un holocausto al revés. En cuanto a Trump y sus medidas, pues especialmente tenemos que empezar a temblar los españoles, más que el resto de europeos. ¿Por qué? Muy sencillo, no te rías. No, te doy la razón. Muy sencillo. Por el presidente porque que tenemos. Trump nos tiene una manía especial a los españoles. ¿A quién? Trump. ¿A quién? No, y a los españoles en particular. ¿Por No, qué? en general a los españoles no. Dejar Sí, que sí, termine, sí. que no se puede interrumpir ahora ¿Por esta qué? primera parte. Porque Trump es un neoyorquino. Odia todo lo que los españoles hicimos en América. Muchas ciudades de Estados Unidos llevan nombres españoles y fueron fundadas por los jesuitas o los franciscanos. Eso no lo traga. Y quiere cambiar el nombre a... Lo tengo por aquí. San Francisco, Los Ángeles, San Luis, San Diego, San José y muchas ciudades más creadas por españoles, especialmente en California y el Golfo de México. Y dentro de Estados Unidos, en el cogollo de Estados Unidos. Esa es la manía que nos tiene. Nosotros, a los ciudadanos estadounidenses y a los gobiernos estadounidenses, no le debemos nada. Al contrario, nos han hecho en toda la historia todo el daño que han podido. Todo. Generaron la guerra de Cuba mediante la voladura del Maine, el buque que estaba allí en La Habana. Fueron ellos los que el Maine. Fueron ellos los que lo volaron y echaron la culpa a los españoles para tener un motivo para invadir Cuba. Manuel Tabas, después Escolástico. Bueno, vamos a ver. Trump, o Trump, como queramos llamarlo, no tiene poderes ilimitados. Tiene poderes limitados por una constitución. No puede hacer lo que quiera, cuando quiera, ni como le dé la gana. Desde que el mundo es mundo, ha habido deportaciones masivas de estos sitios. Una de las mayores la realizó Stalin cuando se llevó por delante a tártaros, bálticos, chechenos, ucranianos y los desplazó a miles de kilómetros de sus propias tierras. Las últimas que hemos visto es la de Serbia y Croacia. Realizaron limpiezas étnicas en sus territorios para hacer una raza completamente pura. No tenemos que ir a Alemania, que también la hizo. Ya la hizo Serbia. Y Bosnia lo sufrió también. Eso se llamó genocidio y limpieza étnica. Lo del plan de Trump no va a ser posible porque hoy son otros tiempos y rigen otras leyes, aunque digamos que la ONU tiene sus limitaciones, pero ahí está. Este plan ya lo propuso anteriormente, en su anterior mandato. Entonces lo llamó el Trato del Siglo, que consistía en llevarse a los habitantes tanto de Gaza como de Cisjordania a Egipto y a Jordania, naturalmente con el permiso tanto de los egipcios como de los jordanos, y pagando la operación Arabia Saudí. Hoy ni los egipcios ni los jordanos quieren a los gazatíes, ni a los cisjordanos, ni por supuesto Arabia Saudí va a pagar la operación. Por lo tanto, es algo que puede estar en la cabeza de Trump,
pero algo que no va a ser realizable, porque hoy hay unos mecanismos que impiden esas barbaries. Escolástico González. Yo no estoy de acuerdo con Manuel. Todos pensábamos que lo de Ucrania no podía ser porque invadía el derecho internacional y porque Moscú había invadido Ucrania por la fuerza y iba contra precisamente ese derecho, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a terminar todos asumiendo que la ocupación por la fuerza terminará siendo una realidad. Lo que yo creo, Manuel, es que en este momento hay algo que está adulterando el sistema, fundamentalmente, porque cuando hablamos de TRAN no es solo TRAN, Al lado de TRAN están los oligarcas tecnológicos que son los que están gobernando el mundo en este momento, Y un lobby judío también. Bueno, yo no sé si el lobby judío, pues mira, si está el lobby judío todavía peor, ¿sabes? Los oligarcas tecnológicos, no voy a negar que TRAN haya recibido 77 millones de votos, pero muchos de los que han votado a TRAN, para que echaran a Maduro de Venezuela, ahora están llorando porque es a ellos a los que quiere echar desde Estados Unidos a Venezuela y dejar a Maduro. No sé si con esto soy capaz de explicar lo que ha sucedido. Dentro de Estados Unidos y dentro de estos tecnócratas digitales, oligarcas digitales, lo que está claro es que se están rompiendo las reglas de juego. Se está influyendo en la sociedad de tal manera a través de ese algoritmo que ellos controlan y ahora a través de la inteligencia artificial. Ayer venía la noticia de que Elon Musk quiere comprar la empresa de inteligencia artificial por 97.000 millones de dólares. Cuando vale 300.000 millones. ¿Sabes? Por 97.000 millones de dólares. Pero es que Trump ha puesto a su disposición 500.000 millones de dólares de los impuestos de los americanos para que desarrollen la inteligencia artificial precisamente un grupo de oligarcas. Si sumas los oligarcas americanos que hay en este momento gobernando y influyendo sobre el resto del mundo a través de esa política chula del arancel, de no sé qué y demás, si sumas los oligarcas rusos que controlan las fuentes de energía y si sumas los oligarcas chinos que controlan parte de la producción, lo que está claro es que se está produciendo un cambio considerable en la forma de ver y de entender el mundo. Eso es lo realmente peligroso. Julián Gómez. Bueno, yo quiero volver al tema. No voy a hacer política tampoco esta vez, pero quiero volver al tema y a las preguntas que... ¿Perdón? Para blanquear a Trump. ¿Quién? Tú, claro, si no haces política será para blanquear a Trump, ¿no? No, para hablar con propiedad y decir... ¿Qué está haciendo Trump? Si Trump no hace política... Trump no está haciendo política cuando está diciendo... No, estamos hablando de Trump y de Gaza, ¿no? No estamos hablando de los oligarcas americanos, ni estamos hablando de Elon Musk, ni de la compra de una multinacional. De esas cosas, ¿eso está metido aquí también? Eso es que te parece bien. Vale, no. ¿A ti te parece bien que yo diga que no voy a hablar de política? ¿O te parece mal? Venga, ¿Tengo que hablar adelante. de política? El tema es político. No, ya, pero estoy obligado a hablar de Cuando no se política. quiere hablar de política, Escolástico. cuando se quiere hablar de política, no, estoy no estás obligado a obligado. hablar... señor No, no moderador, estás estoy obligado a hablar de No, política. pues aquí es libre cada uno de hablar lo que quiera, Entonces, siempre, por favor, ¿escolástico? dentro del tema. Adelante, como ¿Eres- estamos hablando de ¿Me dejas Gaza. mi libertad de expresión o también me la vas a Perfectamente. cercenar? Venga, adelante. Perfectamente. Perfecto. Voy a ceñirme. ¿Puede el mundo permitir la expulsión de los palestinos y exigir, como han hecho a España, la acogida de palestinos? Pues no. Es que hay que partir de la base que no se puede permitir que se expulse a esa gente. Además, hay personas que ya han dado alguna solución, como Erdogan, por ejemplo, que es el presidente de Turquía, que recientemente ha declarado que por los daños que se han hecho en Gaza debería de pagar Israel a los habitantes de Gaza 100.000 millones, una cantidad divina que puede pagar Israel y con la que se podría reconstruir Gaza. De alguna manera. Va a ser imposible también. Esto es pedir por pedir. Pero de todas formas lo que está claro es que no se puede consentir que esos gazatíes, aunque algunos aventuren de que eso ya está prácticamente hecho y que se va a hacer, pero no se puede consentir que esos gazatíes sean expulsados porque volvemos otra vez a que sería un crimen de lesa humanidad. Tampoco creo que Israel vaya a montar allí un campo de exterminio, porque creo que a ¿Y a nivel dónde lo van a internacional, expulsar? creo que a nivel nacional no se permitiría, pero bueno, Serbia lo hizo con Montenegro, también cogió y los expulsó. Y aquí no Y con dijo nadie, Bosnia. y aquí no dijo nadie ni pío.
Entonces, bueno, todas esas cosas hay que mirarlas con mucho cuidado y, Florentino, Europa está al lado de Trump. ¿Y Pedro Sánchez? Es un verso suelto. Es un verso. No estoy hablando de política. Estoy hablando, contestándole a Florentino a lo que había. Contestando a Florentino lo que había dicho. Y no estoy hablando de política. Estoy diciendo que ahora mismo Europa no está al lado de Trump. Y que Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, por ejemplo, entre otros, como Urban también, aunque es otra historia aparte, no tampoco está al lado de Trump en este caso. Y estamos hablando de Trump y de lo que quiere hacer en Gaza y en Cisjordania, para lo cual no tiene ni Europa en contra, y estoy ciñéndome al tema y no estoy hablando de política, y si hablo de política ahora y me apetece hablar de política, no vas a ser tú quien me lo prohiba, ni Pedro Manuel Sánchez Alarcos está de acuerdo tampoco con lo que está haciendo. Yo quiero Trump, recordar bien. que evidentemente cada uno de los tertulianos puede decir lo que considere oportuno con la máxima libertad, pero esta es una tertulia política, no olvidemos nunca eso. Manuel Alarcos. Conviene no olvidaros, y es política y social. Es una tertulia política y social, sí señor. ¿O no? Sí. Ahí. Vale. Adelante. Hoy el señor todopoderoso Trump a los españoles nos ha puesto unos aranceles al aluminio y al acero A todos. que suponen 400 millones de euros menos a España. Eso ahora sin saber lo que le va a poner a los agricultores. Que échate a temblar. Julián. Que échate a temblar. Échate a temblar. La derecha civilizada y la extrema derecha, la derecha civilizada se ha callado. Y la derecha extrema no solamente no critica estos aranceles de Vox contra España, estos patriotas de pulsera, estos patriotas, no solamente no condena que se hayan puesto cero aranceles para empobrecer España, y la derecha civilizada calla, sino que además de eso intenta culpar a Pedro Sánchez de esto. Mayor hipocresía imposible. Florentino López. Yo haría otra pregunta. ¿Puede permitir el mundo el genocidio en Gaza? Sí, perfectamente lo ha permitido. Todo el mundo ha mirado para el otro lado y todo el mundo está callado. Pero además, esto que está sucediendo en el mundo actual no es nuevo. Ya poníamos ejemplos de otras deportaciones. Pero es que además se hace bajo lo que dijo aquel sabio importante: nuestro infierno son los otros. O sea, todo son los otros. El problema no es Trump o Trump, el problema son los 77 millones que ha tenido de votos que aplauden cada vez que ven en televisión bajar de un avión a un emigrante esposado, con los pies también cogidos, llevándolos a la base de Guantánamo. Esa es la imagen que hace que Trump tenga 77 millones de votos. La imagen de un barco que cruza el mar Tirreno o Jónico y llega a Albania, y allí Italia tiene construido un centro y lleva a los moros, a los negros, al quien sea, Meloni, y eso sale en televisión, refuerza el apoyo que tiene Meloni en su país. ¿Por qué? Porque el infierno son los otros. Y de esos 77 millones de votos, es increíble que Trump haya ganado el voto latino. Porque dicen: yo he venido, yo tengo aquí, he construido mi vida, pero no quiero que venga el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno son los otros. Y acabo. Veréis cómo la Unión Europea tiene más fuerza ante Trump
¿Para qué? Para salvar el negocio. Ahí sí. A ver, el negocio no se toca. Ahora, lo demás, los derechos humanos pisoteados, el genocidio en Gaza, lo demás podéis hacer lo que queráis. Félix Calle, termina. El negocio no se toca. Félix Calle. Estoy de acuerdo contigo porque además esto no se debe de permitir, no se debe, pero en la práctica se va a permitir, salvo que afloje Trump, precisamente porque hay mucho negocio, que es lo que manda, ¿no? Siempre lo he dicho, que aquí lo que manda es el dinero, de hace muchos años. Ni ideología ni historia, manda el dinero. Pero yo quiero insistir mucho en la biografía de Trump, porque conociendo el personaje, sabiendo el perfil del individuo, más o menos vamos a saber lo que pueden hacer. ¿Sabéis lo que dijo Trump hace tiempo, cuando se dedicaba a los negocios gasterianos? En esta frase ya podemos ver el perfil que tiene el individuo. Dijo: me drogo con lo que hago. Me drogo con lo que hago. Y lo que estaba haciendo no era precisamente de lo más honrado, ni lo más justo, ni pagando impuestos, sino cargándose, como he dicho antes, a todos sus socios, a todos sus accionistas de sus empresas. Entonces, un tipo que dice que se droga con lo que hace, pues es para tenerle miedo. Y yo le tengo bastante miedo. Que luego es, como he dicho antes, que ladra más que muerde. Ojalá, ojalá. Pero es que me fío tan poco de este individuo que a mí, sinceramente, sí me preocupa, porque no va a haber un frente común en contra de las decisiones de Trump. Vamos a quedar en manos de que él, en un momento determinado, diga: voy a morder menos y a ladrar un poco más. Julián Ojalá. Gómez. Bueno, yo quiero contestar a Pollito en lo que ha comentado sobre el daño que le puede hacer Trump a los agricultores españoles, que es cierto, pero te voy a leer algunos titulares. Este es de ayer. Bruselas pide restringir el uso del agua en España, que afectaría en un 65% de la producción agrícola. Los agricultores retoman las protestas un año después de salir en masa. Nuevas movilizaciones de los agricultores para exigir cambios en el sector. Los agricultores retoman las protestas un año después. Los agricultores vuelven este lunes a las calles un año después de las tractoradas. Es decir, vamos a preocuparnos primero de lo que está pasando en España y de lo que no se ha hecho con los agricultores y ganaderos, y luego ya veremos a ver lo que pasa con lo que venga de Trump, que no va a ser bueno, pero ya veremos a ver lo que pasa. Porque yo quiero recordar aquí que tanto las explotaciones agrícolas como las ganaderas están desapareciendo, y sobre todo que las ganaderas las están comprando los fondos de inversión. Eso tocaremos otro No día. es el tema Adelante, Lo has Pollito, comentado, pero pero sobre lo has Gaza, sacado por tú. favor. Habla sobre Gaza, por Pero lo favor. has sacado tú. No es el tema de la tertulia. Y además te voy a decir una cosa. Lo has sacado tú. No he conocido Terminemos con una nunca. pregunta. Yo soy de un terreno agrícola. Yo soy de Campo de Ritana, como sabéis. Yo no he conocido a ningún agricultor nunca que esté conforme. Nunca. ¿Nunca qué? Pero yo creo que no es un tema que toca. claro. Pollito, Sí. termina con Gaza, porque este Flaco tema favor es le el hace que a nos los toca hoy. En cuanto al tema que nos trata, de Gaza, Flaco favor le haces a los no agricultores. nos sacamos del tema. Vale. Has entrado tú. Yo os pido que dejéis ese tema ahora, por favor. Pero es que no es el tema. No, pero si la has sacado tú. Es que no es el tema, no, la saco tú. No, has hablado tú. del Adelante, daño que Manuel. van a hacer Vamos a ver, los no me distraigan ni me Julián. quiten mi tiempo. Manuel, No, por no, favor. tiempo. No me Tranquilízate. distraigan ni me quiten mi tiempo. Venga, tu no te tiempo. quitamos el tiempo, adelante. Te encanta. Pero si estamos ya perdiendo el te encanta tiempo. provocar. Venga, adelante. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Primero, Con tranquilidad, por jamás favor. ganó las elecciones en Gaza. Y nadie respetó eso. Nadie. Punto primero. Punto segundo. Para que nadie me acuse a mí de antisemita, tengo que decir que por mis venas, como la de muchos españoles, corren sangre judía y sangre musulmana. Yo soy sefardí. Sefardita, yo también. Entonces, yo soy judío sefardita. Entonces, Yo sangre sueca. entonces, Nórdica. yo he No sé, por favor. llevado a la mezquita de Córdoba a musulmanes y he estado en la sinagoga de Toledo
con judíos. ¿Dónde vamos a parar, Tanto la Manuel? mezquita, Y ese es el la tema. mezquita de Córdoba Manuel, como ¿dónde la vamos a sinagoga parar? son importantísimas en España. Lo mejor de ambos está aquí en Pero España. ¿dónde vamos a parar con eso? Entonces, Con- en el tema, otro tema. En el tema de la vergüenza de Gaza, de la vergüenza humana de Gaza, ¿por qué cuesta pensar si estos seres, además de no tener conciencia, si es que son humanos? Porque yo no sé que un hijo parido por una madre puede pensar en hacer tanto daño a la humanidad. Aquí hay dos modelos. Un modelo social, aquí en el mundo, un modelo social que está al lado de los ciudadanos para impartir justicia a los ciudadanos, y otro modelo social que está en contra de los poderosos. Mira, me dice un WhatsApp que Y el está rey- muy alterado. El rey es Mira, me está No, diciendo pero un WhatsApp a mí me que está gustaría- muy alterado. Por favor, Julián. Ya, pero me por favor. gustaría que nos explicase Bueno, pero por qué ya- nadie ha respetado que jamás ganó las elecciones. Bueno, ese será en otro momento. Ahora no. No sé 30 el segundos Florentino, 30 segundos Escolástico y nos vamos. Brevemente, están reunidos el rey de Jordania y Trump en estos momentos en la Casa Blanca. Y Trump insiste en que tiene que acoger a los palestinos gazatíes y si no, le ha dicho con claridad que ni un euro, ni un dólar. Y Jordania, no digo que vive de la ayuda americana, casi. pero parte de su presupuesto incluye una ayuda económica estadounidense generosa. Es decir, o los acoges o a la ruina. Escolástico. Sí, yo quiero ser un poco optimista, sobre todo ser, no un poco, muy mucho, con Europa. Yo creo que no será el mundo quien pueda poner límites a Trump, pero sí podrá ser Europa quien pueda poner límites a Trump. Aunque Félix antes hablaba de que Europa no cree en ella, creo que es el momento de creer más en Europa y de estar más unidos que nunca los europeos. Teóricamente Es posible que en este pero momento... en la práctica no es así. Bueno, pero es posible que en este momento las elecciones alemanas haga parecer que estamos un poco al trantrán a ver qué sucede, porque tiene que ser así, ¿no? Porque lo que vaya a suceder el día 23 en Alemania puede marcar un poco el rumbo de Europa de los próximos años, ¿no? Pero yo quiero pensar que Europa va a ser precisamente el Buena voluntad que no continente- falte. No, creo que además podrá ser así. Terminamos con una pregunta, Va a si poner me los permitís. límites a Trump y hará frente a Trump, cosa que no podrán hacer ni los chinos ni los rusos. Bueno, pues la pregunta es muy sencilla. ¿Se saldrá con la suya Trump, don Manuel? No. No. Julián, Yo creo que no. Félix, Confío que no, pero me da miedo. Manuel. Si Trump lucha contra el mundo, que el mundo luche contra Trump. ¿Pero se saldrá con la suya en No. Gaza? Florentino, Deseo que no, pero no soy muy optimista. Escolástico. Pues digo lo mismo, deseo que no, pero no soy optimista. Es muy posible que en la forma de negociar de este hombre vaya a una política de máximos para luego tener otros puntos que negociar. No Pues me, hasta no me aquí, fío nada de él. hasta aquí el tema, señoras y señores. Vamos a hacer un pequeño receso y lo vamos a hacer saboreando la etapa de hoy que nos la manda siempre nuestro querido Pepe Crespo y José Rodero de Casa Pepe en Carrión de Calatrava. Hoy los tertulianos tienen delante de sí pimientos del Piquillo rellenos de pescado y todo esto regado con un vino Gaula 0.2 tinto, también de Casa Pepe. Casa Pepe en Carrión de Calatrava. Nosotros nos vamos y volvemos en unos minutos.